Buenos días. Bien, vamos a ver el curso de geometría. Tema número 4, congruencia de triángulos. Para grado cuarto año, nivel secundario. Docente, Brando Toledo Campos. Congruencia de triángulos. Para determinar la congruencia de dos triángulos es necesario y suficiente que tres elementos del primer triángulo sean congruentes a otros tres respectivos elementos del otro triángulo. Por lo menos uno de estos elementos siempre debe ser lado. Dos triángulos son congruentes si... Bien, primer caso, LAL, que significa lado, ángulo, lado. Tiene dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruente. Mira, el lado AC es congruente al lado DF, ¿no? AC es congruente al lado DF. El ángulo C es congruente al ángulo F. Y el lado BC, aquí tenemos el lado BC, es congruente al lado EF, ¿no? Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Como en la primera definición que hemos dicho de congruencia, hemos dicho que al menos tiene que tener un lado de congruencia. En este caso hay dos lados que son congruentes, ¿no? Muy bien, acá, segundo caso. ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Tiene un lado de igual medida y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes. Mira, aquí tenemos el lado AC es congruente al lado DF. El ángulo C es congruente al ángulo F. Y el ángulo A es congruente al ángulo D. Entonces digo que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Bien, seguimos. Tercer caso. LLL, que significa lado, lado, lado. Tiene sus tres lados respectivamente congruentes. Mira, el lado AB es congruente al lado ED. El lado AC es congruente al lado DF. Y el lado BC es congruente al lado EF. Es decir, que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? El triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Cuarto caso. Si tienen dos lados de igual medida y el ángulo que en cada triángulo se opone al mayor de dichos lados deben ser de igual medida. Muy bien, mira, si aquí tenemos dos triángulos, estos dos triángulos, dos lados son congruentes, el lado mayor debe ser igual al lado mayor del otro triángulo, ¿no? Quiere decir el ángulo A es congruente al ángulo D. El lado AB es congruente al lado DE. El lado BC es congruente al lado EF, ¿no? Muy bien, en conclusión, estos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes.
Bien, aplicaciones de la congruencia de triángulos. Teorema de la bisectriz. En este caso, la bisectriz del ángulo AOB, su bisectriz va a ser OP, ¿no? Muy bien, aquí nos dice que todo punto perteneciente a la bisectriz. Vamos a ver el punto que pertenece a la bisectriz. El punto P pertenece a la bisectriz, ¿no? Muy bien, dice todo punto perteneciente a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dichos ángulos. Muy bien, mira, el punto P va a equidistar a dichos ángulos al lado OA, que va a ser perpendicular al lado OA. El punto P, si equidistamos, va a ser perpendicular al lado OB, ¿no? Y también que el lado AP es igual al lado PB. Muy bien. Y el lado OA va a ser igual al lado OB. Hemos formado dos triángulos congruentes, ¿no? Estamos hablando aquí del caso lado, 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 ¿no? Y también de los ángulos también aquí son iguales. Quiere decir que estos dos triángulos son iguales, ¿no? El triángulo OAP y el triángulo OBP son triángulos congruentes. Muy bien, seguimos. Teorema de la mediatriz. Dice, todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Mira, esta es la mediatriz del lado AB. La recta L es la mediatriz del lado AB. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Vamos por el concepto. Todo punto perteneciente a la mediatriz, el punto P pertenece a la mediatriz. Dice, todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho ángulo, de dicho segmento. Muy bien, de los extremos. Del extremo me están refiriendo al punto A y al punto B. Es decir, que el lado PB va a ser igual que el lado PA, ¿no? Y se va a formar dos triángulos congruentes, ¿no? El triángulo APM va a ser congruente al triángulo MPB. Son dos triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque los dos tienen los tres mismos lados, tres lados iguales, ¿no? Son triángulos congruentes. Teorema de los puntos medios. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y tiene la mitad de la longitud. Muy bien, mira, tenemos el triángulo ABC. El punto M es el punto medio del lado AB, ¿no? Quiere decir que al segmento AB se ha dividido entre dos y el punto medio va a ser M. Es decir que AM va a ser igual a MB. En el otro lado del triángulo tenemos el lado BC. Su punto medio es N. Muy bien, quiere decir que BN va a ser igual a NC. Y el segmento formado por los puntos medios, es decir, M y N, es paralelo al tercer lado del triángulo. ¿Quién es el tercer lado del triángulo? AC. Estos dos segmentos son paralelos, el segmento AC y el segmento MN, ¿no? Muy bien, y nos dice que el lado AC es el doble del lado MN, ¿no? El lado AC es el doble del lado MN. Muy bien, es decir que si yo pongo AC vale 2x, el lado MN va a valer X. Es el teorema de los puntos medios que lo vamos a utilizar mucho en lo que es en este tema y el resto de temas que continuarán.
Muy bien, este es muy importante y espero que lo tomen en cuenta porque estos son detalles muy importantes para que resuelvan los ejercicios. En el primer caso, dicen los colorarios, si por el punto medio de un lado del triángulo trazamos una paralela hacia uno de los otros lados, entonces el tercer lado queda dividido en dos segmentos iguales. Pues mira, tenemos este triángulo ABC, ¿no? Y solamente nos dan el punto medio que es M. El punto medio que es M. Muy bien, y ese punto medio vamos a trazar un segmento paralelo a AC, ¿no? Paralelo al lado AC, ¿no? Hacer paralelos al lado AC quiere decir que al intersectar, en este caso intersectado en el punto N, ese punto N va a ser el punto medio del lado BC, ¿muy bien? Del lado BC. Es muy importante. En el otro caso, en un triángulo rectángulo, mira, en un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es de igual medida que la de los segmentos en que la divide, ¿no? Muy bien, mira, tenemos el triángulo ACB, recto en C. Quiere decir que el ángulo C va a medir 90 grados. En el vértice C, ¿no? Se traza la mediana relativa a la hipotenusa y va a intersectar en el punto M, ¿no? Como es mediana, va a dividir el lado AB en dos partes iguales. Aquí la propiedad nos dice que la mediana también va a ser igual medida, es decir que el lado CM, que es la mediana, va a ser igual al lado AM y al lado MB. Muy bien, al lado MB. Y CM va a ser igual a AB sobre 2. Ya esto es una ecuación, ¿no? Que se sobreentiende del análisis que hemos hecho, que CM es igual a AM y es igual a MB. Muy bien, espero que les haya gustado y vamos a pasar por algunos problemitas. Bien, ahora vamos a ver unos problemas de congruencia de triángulos. El primer problema nos dice que del gráfico, aquí está el gráfico, AB más ED es igual a 8. Muy bien, es igual a 8. Mira, voy a poner una variable aquí. En AB voy a poner que esto vale X y en ED voy a poner que esto vale Y. Muy bien, ¿y qué digo? Que AB más ED es igual a 8. Bien, ¿quién es AB? La variable X más ED, la variable Y. Esto es igual a 8. Ahora, ya concentramos en este triángulo de aquí. En este triángulo de aquí, 45, 90, ¿cuánto vale esto? Si es un triángulo rectángulo, 45, ¿no? ¿Por qué? Porque la medida, la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. La suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien, ahora, mira, también este triángulo es un triángulo notable, ¿no? De 45, 45. 45 se le pone K. Y a 45, como es el mismo ángulo, también se le va a poner K, ¿no? Esta distancia de AC es igual a la misma distancia de C a E. Son la misma distancia. O bien, la hipotenusa va a valer K raíz cuadrada de 2. Pero yo no conozco cuánto vale este ángulo. Yo le voy a poner alfa. Yo no conozco cuánto vale este ángulo. Voy a poner beta. Ahora, si todo este ángulo es un ángulo llano, ¿cuánto va a valer este? Vamos a ver, mira, 90.
para este triángulo de acá, nos concentramos en este triángulo. La suma de esto tiene que valer 180 grados, los ángulos interiores. Ya tengo 90, quiere decir que alfa más beta va a valer 90 grados, ¿no? 90 grados. Aquí, este ángulo es un ángulo llano, ¿no? Es un ángulo llano. Ya tengo 90, me faltan 90. Beta más alfa tiene que valer 90. Quiere decir que este ángulo va a valer 90, ¿no? Perdón, este ángulo va a valer alfa. Beta más alfa, 90 más 90, 180 grados. Nos concentramos en el triángulo ECD. Ya tengo 90. Alfa, ¿cuánto me falta aquí? Para llegar a 90, me falta beta. ¿Sí o no? Beta más alfa, 90 más 90, 180 grados. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta que el triángulo ABC es congruente al triángulo igual al triángulo CED. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos. Mira, alfa, beta, 90, 90, ¿no? Y tienen un lado en común, la misma longitud. AC es igual a CE. Quiere decir que son triángulos iguales, ¿no? Al 90 se le opone K. Al 90 se le opone K. A beta, a ver, ¿dónde está? A beta se le opone X. A beta también tiene que ponerse X. A alfa se le opone Y. A alfa también tiene que ponerse Y. Muy bien, y quiere decir que la longitud de BAD es igual a ¿cuánto? A Y más X. ¿Y quién es Y más X? ¿Cuánto es la suma de Y más X? O X más Y es igual a 8. Muy bien, es igual a 8. Y esto es la respuesta, ¿no? Bien, ahora tenemos el siguiente problema. Dice que del gráfico AB es igual a BC. Del gráfico de este gráfico, AB es igual a BC. Y AD es igual a 6 y C es igual a 8. Muy bien, mira. AB es igual a BC, ¿no? AB es igual a BC. Esto le voy a poner que una distancia acá y acá también una distancia K, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me dice el problema? Que AD vale 6. AD vale 6. Y CE vale 8. CE vale 8, ¿no? Muy bien. CE vale 8. Hallar DX. Es decir que DE, vamos a hallar la variable X. Pero no sabemos también cuánto vale esta distancia. Le voy a poner que esta distancia se vale Y. Muy bien. Esa distancia vale Y. ¿Para qué digo? Mira. Este ángulo. No sé cuánto vale. Le voy a poner que vale beta. Tita, alfa, beta. Tita, alfa. Y este ángulo tiene que ser también beta. Entonces, vemos ahí que hay dos triángulos congruentes. El triángulo, ¿qué triángulos son congruentes ahí? El triángulo ADB. ADB es congruente igual al triángulo ¿de quién? De ECB. Muy bien, son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos. Alfa, tita, beta. También hay un lado en común a lo que hacen los ángulos iguales. Perdón, los triángulos iguales. Muy bien. Mira, a tita se le pone 6. Mira, a beta se le pone K. Mira, a beta se le opone K. A beta se le opone K. Quiere decir que esos triángulos son iguales. Muy bien. A tita se le pone 6. A tita también se le va a poner
6, ¿no? Y alfa. A alfa dice que se le opone 8. A alfa, toda esta distancia se le va a poner 8. Y decir que x más 6 es igual a 8, donde x es igual a 2. Ese sería entonces mi respuesta. Bien, seguimos con el otro problema. Del gráfico AB es igual a AC y BC es igual a 6. Calcular CD. Muy bien, del gráfico. Me dicen que AB es igual a C. ¿Dónde está B? AB aquí. Muy bien, aquí está B. Esta distancia es igual a AC, a esta distancia de aquí. Muy bien. Y BC vale 6. BC vale 6. Esta distancia de aquí vale 6. Es decir, toda esta distancia, de aquí hasta acá, vale 6. Muy bien. Toda esta distancia vale 6. Ahí está. ¿Qué más? Calcule CD. Lo de acá vamos a calcular CD. No, perdón. Acá está CD. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a analizar este triángulo que es isósceles, de clase isósceles. El triángulo A, B, C es triángulo isósceles. Muy bien, es un triángulo isósceles. Ahora, es un triángulo isósceles. Vamos a analizar un triángulo isósceles, mira. Un triángulo isósceles. Mira, este es un triángulo isósceles. Ahí está. Mi triángulo isósceles. Se dice cuando es un triángulo isósceles, cuando tienen dos ángulos, dos de sus ángulos son iguales. Si este es alfa, el de acá también es alfa. Y esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Ángulos iguales, lados también tienen que ser iguales, ¿no? Mira, a ese triángulo le voy a trazar la altura. La altura, le voy a poner vértice A, B, C. La altura, desde el vértice B. Tú sabes que toda altura es perpendicular a la base, en este caso al lado AC, ¿no? Muy bien, mira, ¿cuánto va a valer este ángulo? Este ángulo va a valer 90 menos alfa. ¿Por qué? 90 menos alfa más alfa, se van las alfa, me quedan 90. 90 más 90, 180 grados. Entonces sabes que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Aquí de igual forma, ¿cuánto vale ese ángulo? También igual, mira, alfa 90, sería aquí, ¿cuánto va a valer? Ese ángulo va a valer 90 menos alfa, también 90 menos alfa. ¿Por qué? Mira, 90 menos alfa, 90 menos alfa. 90 menos alfa más alfa, se van las alfa, me quedan 90 más 90, 180. Muy bien, si te das cuenta, hemos formado dos triángulos congruentes, ¿no? Hay tantos dos triángulos congruentes. Es decir, que el triángulo A, B, y aquí le voy a poner que punto E y E es congruente o igual al triángulo E, B, C, ¿no? Son iguales. ¿Por qué? Tienen los mismos ángulos, alfa, alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa. ¿Qué más? Tiene 90 y este ángulo también sería 90, ¿no? Mira, tienen iguales lados también. Comparten la misma altura. Comparten la misma altura, ¿no? Quiere decir que como este ángulo son iguales, lo que se le pone también van a ser iguales, ¿no? ¿Muy bien? Lo que se le pone van a ser iguales. Ahí está, para diferenciar con lo de arriba. Muy bien, mira,
Ahora te das cuenta, esta altura no solamente es altura, sino también viene a ser bisectriz del ángulo de B. Divide el ángulo en dos partes iguales, 90 menos alfa, 90 menos alfa. También viene a ser mediatriz del lado AC. Se levanta la perpendicular y divide al segmento en dos partes iguales. También viene a ser una mediana, ¿no? Mira, mediana parte al lado opuesto en dos partes iguales. Bisectriz, mediana, altura, viene a ser esta recta. Muy bien. Y también mediatriz, ¿no? Como les dije, que levanta perpendicularmente al lado AC y divide el lado en dos partes iguales. Muy bien. Esa aplicación la vamos a hacer acá. Mira. Trazo la altura. Esta es mi altura. ¿No? Esta es mi altura. Muy bien. Como divide el ángulo en dos partes iguales, entonces digo aquí, tita, y aquí también va a ser mi ángulo, tita. Tita y tita. Muy bien. Y como es triángulo isósceles, obviamente que también van a ser sus lados, sus ángulos van a ser iguales, ¿no? Beta, le voy a poner que es beta, y aquí también le voy a poner que es beta. Si te das cuenta, ¿no? Que ha dividido el segmento en dos partes iguales. Si todo esto vale 6, esto va a valer 3, y este también va a ser 3. Son dos triángulos congruentes. ¿Y también sería otro triángulo congruente también de acá? También igual, porque mira, tiene tita, beta. ¿Es beta también aquí o no? Claro. ¿Por qué? Si aquí es 90, tita más beta también tiene que sumar 90. Aquí ya tengo 90. Tita, ¿y aquí qué falta para que me dé 90? Beta, ¿no? También tiene que ser beta. Muy bien, mira, y son dos triángulos congruentes, ¿no? El triángulo, aquí le voy a poner F, el triángulo AFC, el triángulo AFC es congruente o igual que el triángulo ACD. Muy bien, si son congruentes, mira, a 90 se le opone el punto negro, ¿no? A 90 se le opone el punto también negro, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que a tita se le pone 3, a tita también se le va a poner 3. Muy bien, entonces encontramos la respuesta que CD es igual a 3. Esa sería mi respuesta. Muy bien, esa sería mi respuesta.